Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta web sobre actualización en obesidad sarcopénica, un tema que va a estar más en auge y por ello quiero empezar agradeciendo a Bariatric Line por esta iniciativa en la que me va a permitir estar con todos vosotros aquí y con estos dos excelentes compañeros de webinar. Tenemos con nosotros para hablar de la obesidad sarcopénica a la doctora Violeta Moisés, dietista nutricionista del Hospital Clínico de Barcelona, presidenta de la Sociedad Española de Dietética y Nutrición y vocal de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Bienvenida, Violeta. Gracias, María. Hola. Y al doctor Miguel Ángel Rubio, médico especialista en endocrinología y nutrición, jefe de la unidad de obesidad del Hospital Clínico Universitario San Carlos y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Miguel. Hola, buenas tardes. Y, por supuesto, también quiero daros las gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Esperamos que estéis de la forma más interactiva posible, considerando lo poco interactivas que son las webinars, pero sí que nos gustaría que participarais y para ello tenéis a vuestra disposición abajo un cajetín en el que podéis preguntar. Haremos las presentaciones sobre el tema primero y después todas las preguntas que vayáis haciendo para los tres temas a lo largo de las exposiciones las comentaremos en una discusión final en la que esperamos vuestra participación. Así que sin nada más para empezar, vamos a comenzar introduciendo el tema. Yo soy María Ballesteros, soy jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de León y vamos a hablar de obesidad. De obesidad vamos a hablar porque no es un tema que se suela tratar, o por lo menos no lo era hasta ahora, cada vez va siendo más. Y esta diapositiva pertenece al Día Mundial de la Obesidad de este año, en el que nos recuerda dos cosas, que tenemos que hablar de obesidad y que la obesidad es una cosa muy prevalente que va a afectar en el mundo a 1 de cada 4 personas. Si hablamos de cifras, que es como se empiezan siempre las presentaciones, contando la prevalencia de lo que supone la enfermedad que se trata, pues por supuesto tenemos que hablar de algo que es altamente prevalente, que en la población adulta va a afectar a 20-22%, dependiendo un poquito más en los varones, pero que si hablamos de población por encima de 65 años va a afectar al 40% de las mujeres y al 32,5% de los hombres. Y si combinamos esta obesidad con algo también muy prevalente y cada vez un problema más importante en nuestra sociedad, como es el envejecimiento, pues vamos a tener situaciones que nos van a llevar a hablar de este tema que vamos a hablar hoy, de la obesidad sarcopénica y de la carga que supone para nuestra sociedad. Porque hablamos de obesidad en general, cada vez conocemos más cosas sobre la obesidad y lo primero que tenemos que pensar es que no todas las personas con obesidad son iguales y que hemos aprendido en los últimos años, según se han ido desarrollando las técnicas de composición corporal, pues que a igualdad de peso, a igualdad de índice de masa corporal, la composición corporal de dos personas con obesidad puede ser muy distinta, de manera que vamos a hablar de varios fenotipos considerando en las personas con obesidad dos dimensiones. La masa grasa, por supuesto, que es lo que nos va a definir la obesidad, pero también la masa muscular. De manera que tenemos todas aquellas personas que tienen una baja cantidad de grasa y una alta masa muscular, perfecto. Aquellas que tienen una alta adiposidad y que tienen una buena masa muscular, que son los que llamamos fofisanos, que habría mucho que discutir sobre si de verdad son sanos. Aquellos que tienen una baja adiposidad y también una baja masa muscular, y ahí entramos en el terreno de la desnutrición y la caquexia relacionadas con la enfermedad. Y por último, aquellas personas que tienen una alta adiposidad, que es como definimos la obesidad, pero que se asocia a una baja masa muscular. Y es más, además de la baja masa muscular, asocian una baja función muscular. Y es en este terreno en el que nos vamos a mover hoy a lo largo de la charla.
esta diapositiva corresponde a la prevalencia de ese fenotipo de baja masa muscular y alta adiposidad en personas mayores, y podemos ver que es algo que puede afectar alrededor del 10% de las personas mayores. Si pensamos en las barras en negro, lo que supondría la normalidad de tener baja adiposidad y alta masa muscular, afectaría más o menos a la mitad de la población, pero la otra mitad se va a repartir en fenotipos que no son perfectos, y del que vamos a hablar hoy es de este que tiene baja masa muscular y alta adiposidad. Lo primero de todo, sí que me gustaría repasar algunos conceptos sobre lo que supone la sarcopenia, porque vamos a hablar todo el tiempo de algo que a veces es un poco equívoco. Clásicamente hablábamos de sarcopenia cuando hablábamos de una baja masa muscular. El término viene del griego, sarco es carne, penia es poco, por tanto, en los orígenes de la definición y del término aplicado a la medicina, sarcopenia suponía una baja masa muscular. Pero ya no es exactamente así, sino que cada vez tenemos más claro que la sarcopenia se define por muchas más cosas, y los geriatras han sido quienes han encabezado el término de sarcopenia para hablar de insuficiencia muscular. A ver, que la diapositiva está yendo sola a la presentación. Entonces, cuando hablamos de baja función muscular, insuficiencia del músculo, hablamos de sarcopenia, y lo que define el término no es tanto la masa muscular, y esto es importante. Sarcopenia no es baja masa muscular, sino baja función y masa muscular, baja fallo muscular, y se define inicialmente por la poca fuerza muscular, es decir, por lo que se denomina también dinapenia. Y esto importa en el terreno de la geriatría porque supone una menor velocidad de la marcha, mayor riesgo de caídas y mayor riesgo de fracturas, y es una de las cosas que más peso tienen para hablar del fenotipo de fragilidad. Pero cuando hablamos de esa baja masa muscular, no en el contexto de la geriatría, sino en el contexto de asociar otras cosas, pues esa baja masa muscular ya entra en el terreno de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y si con lo que la relacionamos es con la alta adiposidad, como hemos hablado de los fenotipos, pues entramos en el terreno de la obesidad sarcopénica. Y aquí la obesidad sarcopénica nos importa no solo por lo que tiene de riesgo de fragilidad, sino por los problemas metabólicos asociados, que se asocia a mayor resistencia a la insulina, mayor riesgo de diabetes tipo 2, porque recordemos que el músculo es un órgano esencial para el metabolismo de la glucosa. Bueno, por tanto, vamos a asociar, cuando hablamos de obesidad sarcopénica, tres entidades: la obesidad, el envejecimiento y la sarcopenia. Y de esta conjunción nos va a salir una entidad nueva, emergente, en la que estamos empezando a pensar, que supone cosas como la disfunción del tejido adiposo, la resistencia a la insulina, la inflamación y la baja calidad muscular. ¿Y esto qué significa desde un punto de vista fisiopatológico? Pues esta diapositiva tan complicada, en la que el hecho de tener esa baja masa muscular y esa alta adiposidad se va a asociar, por la parte que tiene que ver con el tejido adiposo, más tejido adiposo y un tejido adiposo disfuncional, a mayores cantidad de adipoquinas inflamatorias, y por la parte que tiene que ver con el músculo, también un desbalance en las mioquinas. Y todo esto nos llena la figura de flechas que nos ocasionan cosas que desde luego no son beneficiosas y que van a tener como resultado final las dos entidades que más mortalidad y morbilidad producen en nuestra sociedad, que va a ser el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la obesidad sarcopénica tiene de malo todo lo que tiene que ver con la obesidad y la resistencia a la insulina, es decir, enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la dislipemia, el síndrome metabólico, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, y también recordemos que las neoplasias, porque al menos 13 tipos de cánceres se han asociado a la obesidad. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la sarcopenia, es decir, lo que decíamos, ese fenotipo más de fragilidad, con mayor riesgo de caídas, con más osteopenia, osteoporosis, con discapacidad física y cognitiva. Y con todo lo anterior interaccionando, de manera que sabemos que esta combinación letal de la obesidad y la sarcopenia va a suponer para los pacientes un mayor riesgo de hospitalización, de institucionalización. Aprendimos durante la pandemia COVID que tener obesidad sarcopénica
algo que suponía mayor vulnerabilidad a la infección por SARS-CoV-2 y mayor mortalidad y más complicaciones. Y en general, la obesidad sarcopénica se asocia a un aumento de la mortalidad. Por todo esto, ya hace unos años, las sociedades de obesidad y de nutrición europeas hicieron un consorcio para empezar a hablar de obesidad sarcopénica, y este es el primer artículo del grupo que a mí me gusta mucho el título, que es Tiempo de enfrentar el reto, la obesidad sarcopénica. Y lo que he copiado es textualmente lo que viene, porque lo que viene en el paper, porque lo que dice es que el riesgo de esta obesidad sarcopénica debemos considerarlo siempre en todos aquellos pacientes con obesidad cuando tienen edad avanzada o cuando tienen complicaciones metabólicas, enfermedades crónicas o enfermedades agudas. Y que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos muchas veces en pacientes a los que podemos hacer una obesidad y iatrogénica, porque vamos a utilizar dietas hipocalóricas en las que hasta ahora no hemos pensado que perder peso puede suponer también un riesgo de perder masa muscular, o en las situaciones más extremas de cirugía bariátrica, lo mismo que la pérdida de peso puede ser a veces a expensas de cosas que no queremos, como el músculo. Y también el consorcio nos recuerda que tenemos que preocuparnos de esos pacientes con enfermedad crítica o que han tenido un periodo de inmovilización prolongada en la hospitalización o en las unidades de cuidados críticos, en aquellos pacientes con enfermedades endocrinas o con tratamientos como los corticoides que suponen una pérdida de masa muscular. Esto sería un poco el contexto en el que comienza a hablarse de obesidad sarcopénica, y lo primero que hablamos es cómo vamos a definir esta obesidad sarcopénica, y el grupo hace una revisión sistemática de cuando se habla en los estudios o en los papers de obesidad sarcopénica de qué estamos hablando. Y como podéis ver en la diapositiva, pues para la definición de sarcopenia había muchas posibilidades. Para los métodos de medición de cómo medimos cuánto es mucho o poco para grasa y músculo también había muchas técnicas de medidas distintas, y para las medidas y los puntos de corte que se utilizaban para cada una de las técnicas también teníamos muchas opciones. De manera que al final tenemos tantas maneras de considerar que es obesidad sarcopénica que no podemos saber si los tratamientos, por ejemplo, son buenos o malos. Pues sí, vamos a comparar estudios que no definen igual el sujeto que tiene obesidad sarcopénica. Por tanto, en este revoltijo de cosas, lo primero que quedaba claro es que había que definir qué era obesidad sarcopénica. Y por ello, las dos sociedades, la de obesidad y la de nutrición, hacen un consorcio en el que se hace un grupo de expertos y se utilizan preguntas clínicas y método Likert y posteriormente método Delphi en 3 fases para hablar de qué es obesidad sarcopénica y cómo vamos a definirlo. ¿Qué es obesidad sarcopénica? Pues la combinación del exceso de adiposidad y de la baja función y masa muscular. ¿Y cómo lo definimos? Pues, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues para eso el grupo de las dos sociedades lo que ha hecho ha sido proponer un algoritmo diagnóstico que tiene 3 fases. Una primera fase de cribado, una segunda fase de diagnóstico y una última fase de estadiaje. Y en los próximos minutos me vais a permitir que contemos un poco cómo hacer cada una de las fases para poder hacer el diagnóstico en nuestros pacientes de obesidad sarcopénica. Primer punto, como todas las enfermedades en medicina, tenemos que hablar de cribado, de cuándo pensamos que podemos estar ante un paciente con obesidad sarcopénica. Pues si definimos obesidad sarcopénica como esta combinación de obesidad y sarcopenia, que parece un poco de perogrullo, pues primero tenemos que sospechar obesidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el índice de masa corporal, que algunos quieran prescindir de él. Desde luego es una herramienta que sigue siendo muy útil, y sigue siendo muy útil sobre todo en estas fases, en el cribado de obesidad. Sospechamos que tenemos obesidad cuando tenemos un índice de masa corporal, hemos definido por encima de 30, pero no solo por encima de 30, porque sabemos que hay pacientes que tienen un exceso de grasa aún con índices de masa corporal dentro de la supuesta normalidad, y para eso pues podemos plantearnos conocer la masa grasa del paciente, que hablaremos después también de ello,
Y en esta fase de cribado, la mayor parte de las veces no vamos a tener técnicas de composición corporal a nuestro alcance, pero sí vamos a tener algo tan sencillo y tan útil en el diagnóstico de obesidad sarcopénica, como iremos viendo, como puede ser una cinta métrica. Medir la cintura de los pacientes y considerar cuáles tienen una cintura de riesgo, o hacer cálculo de masa grasa relativa, como podemos ver aquí en esta ecuación que publicó Bulcott y que puede ser muy útil para definir cuándo alguien tiene un porcentaje de grasa elevado en función de su cintura. Y fácil, desde luego, no puede ser más fácil. Así que no tenemos excusa para decir que no podemos considerar más o menos la adiposidad de un paciente solo con una cinta métrica. Segunda parte, ¿cuándo sospechamos sarcopenia? Pues en todos aquellos pacientes que nos cuentan síntomas derivados de la baja función muscular. Más cansancio, dificultad para hacer una vida normal, para caminar, para muchas cosas. Yo digo a veces que el mejor cribado de sarcopenia, en obesidad sarcopénica, es salir a llamar a los pacientes a la sala de espera y ver cuánto tardan en llegar hasta tu consulta. Y eso ya nos puede servir como método de cribado. Si queremos un método de cribado un poco más institucionalizado, pues tenemos el SARC-F, que es un cuestionario que está validado en español y que tenéis en la diapositiva, que tiene en cuenta 5 puntos que hay que calcular, que hay que puntuar, y que un SARC-F por encima de 4 se define como riesgo de sarcopenia. Problema del SARC-F que está validado para personas mayores y que, si os fijáis en las preguntas que tiene, pues si queremos diagnosticar obesidad sarcopénica en alguien no mayor y que le preguntamos que si tiene dificultad para llevar 4,5 kilos, que es lo que se calcula que pesa las bolsas de la compra, pues hombre, probablemente muy mal tiene que estar para que nos conteste que sí, cuando una persona mayor puede tener una mayor sensibilidad. Por tanto, simplemente esa sospecha clínica sin necesidad de ningún test de cribado puede ser suficiente para hacer esta primera fase de sospechar de hacer cribado de obesidad sarcopénica. Segunda parte, una vez que tenemos esa sospecha con el cribado, como os decía al principio de la presentación, lo más importante y lo que define la sarcopenia en general y la obesidad sarcopénica es la función, no la masa muscular. Es decir, no podemos hablar de obesidad solo con una masa muscular si no tenemos una medida de la función. Podemos hablar de obesidad con baja masa muscular, pero no de obesidad sarcopénica. Por tanto, primer punto, función. ¿Y cómo medimos la función? Bueno, pues si tenemos a nuestra disposición un dinamómetro, perfecto, podemos utilizar los puntos de corte de dinamometría descritos por DOTS, que es los que utiliza la Sociedad Europea, que son 27 kilos para varones y 16 kilos para mujeres, o utilizar los puntos de corte españoles del estudio Pizarra, que son los que tenéis en la diapositiva. Algunos me estaréis pensando, ya, pero yo no tengo un dinamómetro en la consulta, ya no puedo hacer el diagnóstico. Bueno, lo que todos tenemos en la consulta es una silla y no hay nada más sencillo que hacer el test de la silla, que es el que tenéis ahí. Simplemente hacer sentadillas en una silla, pedir al paciente que sin apoyarse se levante y se siente de la silla 5 veces o 30 segundos a elegir, pero mi favorito es el de las 5 veces, y calcular cuánto tiempo tarda en hacerlo. Tardar más de 11-12 segundos en la gente más o menos joven ya es patológico, y desde luego tardar más de 17 segundos aún en la gente mayor es patológico. Así que el test de la silla nos sirve para hacer esa primera valoración de la función muscular. Y solo después de que tenemos ya valorada la función muscular es cuando podemos plantearnos la composición corporal del paciente para definir la obesidad sarcopénica. Cualquier técnica de composición corporal nos va a permitir valorar la masa grasa y la masa muscular. La masa grasa definimos en la parte de obesidad en función de la edad de los pacientes, según los puntos de corte que tenéis en la diapositiva, pero así de forma global podemos decir que siendo mujer es patológico tener un porcentaje de grasa mayor de 40 y siendo varón es patológico tener más de 30 a cualquier edad. Si hablamos de lo que es un poquito más complicado y a lo que estamos menos acostumbrados, que es la valoración de la masa muscular, vamos a poder utilizar distintas técnicas de medida. Podemos utilizar densitometría, si la tenemos, y ese sería uno de los gold standards más o menos. Y para ello el consenso de obesidad sarcopénica dice que consideramos patológico tener una masa apendicular partido por el peso, es decir, un porcentaje de masa apendicular de las que tienen los brazos y las piernas, por debajo de 25,7 en varones y por debajo de 19,4 en mujeres.
No es fácil tener DEXA, desde luego mucho más difícil tener otros métodos de medida como la resonancia o el escáner. Es un poquito más fácil, aunque tampoco es universal, tener bioimpedanciometría. Si tenemos una bioimpedanciometría en nuestra consulta, perfecto. Lo que podemos utilizar aquí es la masa muscular esquelética que define la vía, también en porcentaje respecto al peso. Y en este caso podemos definir sarcopenia, o sea, baja masa muscular, por debajo de 37 en varones, que es una desviación estándar, y por debajo de 27,6 en mujeres. También muchos estaréis pensando, tampoco tengo una bioimpedanciometría en la consulta, no lo puedo hacer. Pues también seguimos con la cinta métrica con la que habíamos medido la cintura. Vamos a medir ahora la pantorrilla de los pacientes. Los gemelos y el sóleo son los músculos más fácilmente accesibles y en este estudio procedente del ENHANCE, el grupo de Cristina González define la baja masa muscular en función de la pantorrilla y consideramos patológica una pantorrilla cuando es menor de 34 centímetros en varones y de 33 centímetros en mujeres. Y además este grupo también hace una cosa, estamos hablando de obesidad, lógicamente las personas más grandes van a tener pantorrillas más grandes, pues también nos va a dar unos factores de corrección en función del índice de masa corporal, de manera que vamos a restar 3, 7 o 12 centímetros, disculpad, según vamos aumentando el índice de masa corporal. Es decir, una persona con una pantorrilla de 35 centímetros, que estaría fuera del rango patológico, pero que tiene un índice de masa corporal de 32, pues habría que restarle 7 centímetros y realmente tendría el equivalente a una pantorrilla de 28, es decir, una pantorrilla patológica. Por tanto, también con una sola cinta métrica, simplemente midiendo la cintura, y midiendo la pantorrilla ya podríamos tener una composición corporal indirecta para poder decir si nuestro paciente tiene baja masa muscular y alta adiposidad. Y con todo esto, estos datos que podéis ver ahora en la diapositiva pertenecen a mi grupo, a un estudio de la doctora González Arnaiz, y como veis son pacientes en lista de espera para cirugía bariátrica y la prevalencia de obesidad sarcopénica cambia mucho en función del método de medida. Entonces, aunque todas estas cosas que se hablan sobre el diagnóstico son la propuesta inicial del grupo de consenso, pues todavía hace falta muchos estudios de validación para que podamos hablar siempre de lo mismo, porque como veis en la diapositiva, considerando la dinamometría en función de distintos puntos de corte, si usamos los de DOTS que os había dicho, los españoles del estudio Pizarra, y considerando si lo hacemos con vía o lo hacemos con DEXA o lo hacemos con pantorrilla, los porcentajes de la prevalencia de obesidad sarcopénica nos van a salir un poquito distinto. Con lo cual, ¿cuál es el próximo reto en diagnóstico de obesidad sarcopénica? Pues ponernos de acuerdo en ser un poco más estrictos con qué utilizamos, cuáles son los puntos de corte, y para eso el Grupo Europeo de Obesidad Sarcopénica, al que tengo la fortuna de poder pertenecer, pues tuvimos una primera reunión el año pasado y que hemos repetido este año para seguir definiendo cómo diagnosticar en la vida real la obesidad sarcopénica y qué medidas tenemos que adoptar con nuestros pacientes de cara al tratamiento. Para terminar, sí que quiero repasar cómo hacemos actualmente el diagnóstico de la obesidad sarcopénica, que recordemos que es una entidad que tiene un impacto clínico negativo muy importante y que puede llevar a discapacidad, a complicaciones y afectar a la salud y, por supuesto, a la supervivencia, y que para el diagnóstico tendremos una primera fase de cribado en la que tenemos que utilizar parámetros sencillos como puede ser el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura y parámetros de sospecha bien clínica o con cuestionarios como el SARC-F para hacer ese primer cribado. Segunda fase de diagnóstico, en la que recordad que lo más importante es la función muscular y que para eso podemos, dependiendo de nuestro aparataje, utilizar un dinamómetro o utilizar una silla para hacer desde la silla. Solo una vez que hayamos diagnosticado esta baja función muscular vamos a hablar de composición corporal y podemos utilizar cualquier técnica de medida y definir cuándo consideramos baja masa muscular
según la masa apendicular partido por el peso si utilizamos DEXA o la masa muscular esquelética partido por el peso si utilizamos VIA. Y por último, hacer un estadiaje en función de las complicaciones que se asocien a esa obesidad sarcopénica. Así que con todo esto espero haber hecho un repaso suficientemente claro sobre lo que supone a fecha de hoy el consenso ESPEN-EASO, y lo que sí que querría era reivindicar otra vez que es tiempo de cambiar nuestras perspectivas sobre la obesidad, y una de las perspectivas que hay que cambiar es eso, no considerar a todos los pacientes igual, sino pensar en su composición corporal. Así que muchas gracias por vuestra atención. Y una vez introducido el tema de la obesidad sarcopénica, pues sabemos definirla y sabemos diagnosticarla, lo que vamos a hacer es comenzar a hablar sobre cuál puede ser el abordaje nutricional, y para eso tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Ángel Rubio, que nos va a comentar lo que sabemos a fecha de hoy sobre el tratamiento nutricional en la obesidad sarcopénica, especialmente en todo lo referido a la suplementación proteica. Así que cuando quieras, Miguel, muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias, María. Pues fijaros que si todavía no está del todo bien definido puntos de corte para definir lo que es la obesidad sarcopénica, diferente de los ancianos, es decir, sobre todo en gente más joven, pues imaginaros lo que es hablar del tratamiento nutricional, es decir, podemos entrar en un terreno meramente especulativo. Bueno, yo me voy a arriesgar a intentar hablar un poco sobre este tema, sabiendo que no son muchos los datos que a fecha de hoy disponemos realmente de conocer la eficacia de la suplementación proteica, porque uno a priori siempre puede pensar, falta músculo, faltan proteínas, pues venga, vamos a poner un camión de proteínas y que coman proteínas por todos lados. Y claro, pues estamos ahora viviendo un mundo de exageración de proteínas. Vemos que hay un montón de lácteos con proteínas que realmente deberían estar indicados para las personas que lo necesitan, pero no para todo el mundo. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Y la primera pregunta sería, ¿qué tipo de personas o pacientes con obesidad sarcopénica pueden necesitar ayuda nutricional? En primer lugar, ya lo comentaba María, las personas mayores que además tengan obesidad, que incluso aunque no tengan intención de perder peso, pero especialmente aquellas con intención de perder peso, tienen un alto riesgo de obesidad sarcopénica. Y es que cada vez más la gente tiene una mayor supervivencia y buena calidad de vida, y no es infrecuente que nos envíen personas de más de 60 años para que pierdan peso, sobre todo con patologías asociadas, bien sea cardíacas o neumológicas o simplemente por gonartrosis, antes de proceder a una colocación de una prótesis de rodilla. Y lógicamente, si ya hemos visto que la edad per se es un factor de riesgo de sarcopenia, si además tiene obesidad y se somete a un tratamiento para disminuir el peso, pues realmente a veces se nos olvida valorar el riesgo que puede suponer que esta persona se someta a dietas restrictivas y no digamos si además le sometemos a tratamientos farmacológicos. El segundo grupo de personas, de manera general y con independencia de la edad, todas las personas con obesidad que siguen un tratamiento dietético y o farmacológico para perder peso y que pueden acompañarse de pérdidas importantes de peso, cuando ahora tenemos objetivos de pérdida de peso de 2 cifras, es decir, por encima del 10%, pues realmente tenemos que prestar atención a que lo que se pierde en la báscula no sea solamente grasa, sino también masa libre de grasa. Y por supuesto, nosotros, a los que nos dedicamos a nutrición, llevamos ya algunos años preocupados con estas personas con obesidad mórbida, obesidad severa, que son sometidas a cirugía bariátrica y que comportan una pérdida de peso muy importante y que, como comentaba María, son de estas que llegan a la consulta cansados, que les cuesta levantarse de la silla, realizar ejercicio físico y que, por lo tanto, tenemos delante de nosotros personas mucho más jóvenes, a lo mejor incluso con 40 o 50 años, que tienen una obesidad sarcopénica y que deberemos evaluar de la manera que ella lo ha comentado,
porque ahí tenemos el reto de cómo intentar mejorar esa situación. Fíjense en esta diapositiva cómo podemos decir que de manera general cualquier método que haga perder peso va a hacer perder no solamente grasa, sino perder entre el 25 y el 35% de masa libre de grasa. No quiere decir que todo sea músculo, pero sí al menos un porcentaje importante, al menos la tercera parte de lo que se pierde puede ser tejido muscular. El tejido muscular hay que recordar que no es un tejido como el adiposo que vale de reserva. El tejido muscular no es un tejido de reserva de proteínas, para nada. No reserva nada más que el glucógeno para situaciones que se necesitan de forma inmediata para como aporte de glucosa. Pero las proteínas realmente hay que recordar que no se almacenan, sino que en el músculo la actina y la miosina de esas proteínas tienen una función muy específica en el músculo esquelético, que es la contractibilidad y por tanto la fuerza. Bien, como veis, incluso la cirugía bariátrica es la que más pierde, pero también los nuevos fármacos que hacen perder muchos kilos también pueden llegar a perder importante cantidad de masa libre de grasa. Por lo tanto, los factores de riesgo, personas con obesidad, especialmente si tienen más edad, si la dieta es además insuficiente en contenido proteico, lo cual nos obliga a estar registrando cuál es la ingesta de estas personas y saber tabularlas de manera adecuada, con lo cual si nosotros no sabemos hacerlo en la consulta, deberíamos contar con una dietista nutricionista que nos ayudara en esta evaluación y por supuesto también el sedentarismo, la falta de ejercicio son absolutamente factores de riesgo para la sarcopenia. Fíjense, se me ocurrió en un TFG pues decirle a la persona que lo hacía, digo, mira, vamos a coger estos alrededor de 200 pacientes después de 8 años de seguimiento de cirugía bariátrica, es decir, que son personas que ya han aprendido teóricamente a comer o digamos a veces mal comer porque los hábitos ancestrales nunca se pierden, con 3 tipos de cirugía y podemos ver que después de 8 años de seguimiento solo el 50% de todos los pacientes consumen más de 60 gramos al día de proteínas. Esto es algo que más o menos ya se conoce por otros estudios y que según las técnicas quirúrgicas, incluso aquellas que digamos que pueden ser más mal absortivas, como son las derivaciones bilipancreáticas, están por debajo de ese 50%. Pero si lo ajustamos por kilo de peso ideal o incluso actual, y poniendo un límite mínimo de al menos 1 gramo de proteínas por kilo de peso, vemos que solo la tercera parte de todos los sujetos después de 8 años de seguimiento son capaces de ingerir esa cuota proteica. Por lo tanto, tenemos, digamos, una situación crónica de baja ingesta proteica en las personas que están sometidas a cirugía bariátrica y que son unos cuantos miles en España, ¿no? Pero además, fíjense que si lo miramos en las personas que, según género, entre hombres y mujeres, las mujeres consumen menos de 60 gramos de proteínas al día, por kilo de peso también sale de forma inferior, y especialmente aquellas que tienen más de 55 años están claramente por debajo del 50% de llegar a la cuota proteica que consideramos mínima para evitar de alguna manera el que pudieran tener sarcopenia. Por lo tanto, va a ser muy frecuente en este grupo, con independencia de la edad, el que seguramente si hiciésemos un cribado, si hiciésemos un análisis, podamos encontrar porcentajes más elevados de sarcopenia de lo que aparentemente pensamos. Sobre todo si ahora las nuevas guías de la IFSO incluso pueden recomendar cirugía bariátrica en personas de más de 70 años si tienen buena calidad de vida. Fíjense que en este estudio, por cierto, de la doctora Violeta Moisés, de hace ya una década, ya había demostrado que si la ingesta era mayor de 60 gramos de proteínas al día o más de 1,1 gramos por kilo de peso ideal, se asociaba con menor pérdida de masa magra a 1 año tras la cirugía bariátrica.
y esto pues tenía esta correlación que pueden ver aquí inversa. De tal manera que aquellos que consumían más de 1,1 gramos por kilo de peso ideal al día habían perdido tan solo un 15% respecto al 20% que habían perdido de masa magra, masa libre de grasa, los que consumían menos de esta cantidad. Y esto también se ha ratificado en otros estudios, en el cual cuanto la proteína, la ingesta proteica es más elevada, no sabemos hasta qué tope, la disminución relativa de masa magra también va disminuyendo, de tal manera que en las barras verdes podemos observar que aquellos que consumen más de 60 gramos de proteína al día, pues tienen menor pérdida de masa libre de grasa. Y cuando vemos los sujetos con pérdida de masa magra, aquellos que consumían mayor cantidad de proteínas, pues realmente el porcentaje era menor. Bien, según esto, bueno, tenemos que pensar que las personas que quieren perder peso con cualquier método importante, restrictivo, con dieta, con fármacos, con cirugía, el objetivo es perder grasa, porque al fin y al cabo la obesidad es exceso de grasa. En segundo lugar, nos interesa mejorar esa desregulación metabólica e inflamatoria asociada a la adiposidad. Sabemos que la obesidad tiene o comporta una situación de inflamación de bajo grado. Y esto sí que es importante encontrar, si es posible desde el punto de vista nutricional, elementos que regulen la inflamación, que puedan tener un potencial antiinflamatorio, aunque eso se escapa un pelín de la charla de hoy. Por supuesto, nos interesa más que el incremento de la masa muscular esquelética, no perderlo. Ya con eso nos bastaría, que si en lugar de perder ese 20-25% de masa libre de grasa, pues fuese un 10 o incluso un 5%, pues aleluya. Y esto, obviamente, tiene una implicación en la función y la fuerza muscular. De una manera general y meramente aproximada, podríamos decir que una alimentación hipocalórica con un déficit entre 500 y 1000 calorías deberíamos aportar al menos 1,2 gramos de proteína por kilo y día, aproximadamente entre 20 y 30 gramos por cada comida principal al día, que eso vendría a representar más o menos en cada comida 0,4 gramos por kilo y día. Es decir, que desayuno, comida, cena debería aportar esta cantidad de gramos de proteínas, pero también acompañado de un aporte suficiente de vitamina D que regula muchas de las funciones a nivel muscular y de calcio para que también el binomio calcio-vitamina D pues, pueda funcionar de manera adecuada. De forma opcional, porque todavía no tenemos grandes evidencias, podríamos emplear leucina, que ahora comentaremos, bien HMB o creatina, que a continuación la doctora Violeta Moisés os va a comentar, y otros nutrientes con potencial antiinflamatorio que, como digo, se nos escapa a la jornada esta. Y, por supuesto, siempre que se haga dieta, que tengamos pensado reducir de peso, es obligatorio intentar compensar esa pérdida de masa libre de grasa con ejercicio aeróbico y, sobre todo, insistir en que una parte del ejercicio sean ejercicios de fuerza o de resistencia muscular. Fíjense cómo en esta diapositiva se muestra que si aumentamos la ingesta a 30 gramos de proteína en cada comida, podemos alcanzar la síntesis proteica máxima, porque se necesitan 20 gramos de proteínas para que comience a existir síntesis de proteína. Por lo tanto, si la persona toma un desayuno muy rico en hidratos de carbono, sin aporte de proteínas, en la comida titubea y a lo mejor todas las proteínas las toma por la noche, pues no vale con que una vez al día te tomes todas las proteínas. Necesitamos que en cada comida alcanzar esa cuota de 20 gramos para que la síntesis proteica sea efectiva. Y esto es muy importante, porque si no se alcanza con la alimentación, a lo mejor tenemos que recurrir a intentar dar algún tipo de suplemento proteico, que nos hay de muchas maneras, pero una de ellas podría ser
emplear proteínas procedentes del suero lácteo, porque es fácilmente digerible, porque contiene todos los aminoácidos esenciales, pero en particular los aminoácidos ramificados que van directamente a activar esta vía inductor que favorece la síntesis proteica y frena la proteólisis. Es también fuente de péptidos bioactivos y, por lo tanto, parecería que la proteína láctea, que es rica en leucina, tendría alguna ventaja sobre otros tipos de proteínas vegetales. En este esquema, pues como podemos ver, la leucina, que es precursora del beta-hidroximetilbutirato, el HMB, pues va a inhibir la proteólisis, mejorar la síntesis proteica, en especial si hay ejercicio extra. Y lo cierto es que el suero de leche hasta ahora casi se tiraba, que era todo ese suero cuando se hacía la extrusión del queso, pues todo ese suero pues muchas veces se tira. Y yo creo que, fijaros la riqueza que puede tener ese suero lácteo en este contenido de proteínas, en particular la leucina. Y es que realmente este experimento, que a mí me gusta mostrarlo, es que si se puede realizar de alguna manera la síntesis de miofibrilar en mujeres mayores que son tratadas con 15 gramos de proteínas, pero rico en leucina, podemos ver que en ayunas tienen estas concentraciones paralelas y si miramos la síntesis miofibrilar en una pierna sin hacer ejercicio, la administración de leucina se incrementa esta producción miofibrilar en un 50%, pero si esa pierna hace ejercicio, pues se incrementa, fíjense, en un 87%. Si todo el mundo conoce que cuando tiene un amigo o alguien que tiene un accidente, por ejemplo, esquiando y está escayolado, puede ser un chico o una chica bien fornidos, bien musculado, pero esa pierna que está inactiva, que está escayolada, cuando se le retira la escayola vemos que ha perdido mucha masa muscular por la inactividad y necesita hacer rehabilitación. Por lo tanto, la inactividad, incluso en personas sanas y comiendo o tomando una adecuada ingesta proteica, puede ser insuficiente si no se acompaña con ejercicio. Bueno, a partir de ahora os voy a comentar algunos estudios clínicos realizados en obesidad sarcopénica, pero ya advierto que pueden haber limitaciones cuyos resultados pueden quedar en entredicho porque suelen incidir más en individuos con sarcopenia asociados a la edad avanzada o con desnutrición que no en obesidad sarcopénica. A menudo los estudios son de muy corta duración, de 12, 16 semanas. El número de sujetos es escaso, con edades diferentes. El aporte de proteínas de la dieta también es muy variable. No todos se aportan proteínas en forma de caseinato, sino que algunos pueden poner leucina y otros no. Unos añaden ejercicios de resistencia y otros no. Y hay pocos estudios aleatorizados. Por lo tanto, como comprenderéis, todo lo que os voy a mostrar hay que cogerlo con pinzas y no con la seguridad que va a mostrar lo siguiente. Bueno, un primer estudio lo vamos a ver por fechas del 2017, pues podemos ver aquí que tan solo 18 mujeres a las cuales se le daba un aporte de proteínas, pero suplementada con 15 gramos de un suplemento para llegar a una dosis de proteínas de 1,2, 1,4 gramos por kilo de peso, se había observado después de 4 meses que habían conseguido perder masa grasa, habían conseguido disminuir su peso corporal y, como digo, había disminuido la masa grasa, pero la masa magra se había incrementado en un 2%. Y si íbamos a mirar la fuerza o la función muscular medida por una dinamometría, pues podemos observar que del nivel basal a los 4 meses pues había aumentado de forma significativa. Por lo tanto, aquí la conclusión sería que el aporte de proteínas en este rango pues contribuiría a preservar la masa magra y a incrementar la función muscular. En este estudio clínico que sí está aleatorizado, con el aporte de 35 gramos de proteína sérica versus placebo, pero con ejercicio en 26 mujeres de más de 60 años con obesidad sarcopénica, simplemente podemos observar que el aporte de proteína de lactosuero
iba a disminuir en la prevalencia de sarcopenia y de obesidad sarcopénica en más del 50% de los sujetos que lo estaban tomando respecto a los que habían recibido placebo. Y aquí en pequeñito pues había puesto que se había observado un incremento de la masa muscular esquelética en el grupo que había recibido la proteína sérica. Este es otro estudio también con dieta hipocalórica, suplementada con proteína sérica y con leucina, aproximadamente 18 gramos de proteína sérica extra y leucina unos 4 gramos, para un total de casi 1,4 gramos por kilo de peso durante 45 días, pues en efecto había una disminución de la masa grasa del 40 al 42% después de 45 días y se había incrementado porcentualmente el de la masa magra. Y esto se traducía a nivel de función en una mejoría de la dinamometría, de la fuerza muscular del brazo y también de la batería de los 4 ejercicios, entre ellos el que ha comentado María, de levantarse de la silla, que forma parte del Short Physical Performance Battery, el SPPB, pues también había mejorado en este grupo de sujetos. Este otro estudio pretende demostrar que existe un punto, digamos, máximo de gramos, en este caso de leucina, en cuanto a la mejoría, aquí por ejemplo, del tamaño de crecimiento del cuádriceps, del área de sección, del grosor del cuádriceps, que estaría alrededor entre 7 y 8 gramos de leucina al día. Por tanto, dar mucha más cantidad no parece que incremente el área muscular del cuádriceps ni tampoco la fuerza muscular de ese cuádriceps. Es decir, que por lo menos parece racional que la cantidad de leucina a administrar pues no tenga que superar esta cantidad por ahora, salvo que alguien demuestre lo contrario. Bueno, aquí ya vamos a comenzar no con estudios individuales, sino con estudios de agrupación de estudios, en este caso de metaanálisis, de 17 estudios, pero fíjense, aquí no voy a hablar yo de obesidad sarcopénica per se, porque está realizado en personas de más de 70 años que pueden tener o no obesidad, pero lo que sí tienen es sarcopenia, como la administración de leucina en torno a 5 gramos al día sobre la función muscular de la fuerza prehensora de la mano, especialmente cuando se administra con vitamina D, es favorable, es decir, que es capaz de incrementar la fuerza en un 50% e incluso la velocidad de la marcha, no con tanta vehemencia, pero por lo menos de forma significativa. En este metaanálisis con suplementación proteica con o sin leucina sobre la masa muscular, metaanálisis de 11 estudios con este rango de edad y en 8 semanas de intervención, pero asociado el ejercicio de resistencia comparado con no ejercicio ayuda a disminuir la grasa corporal y a preservar la masa magra, pero cuando se administra proteínas, no sabemos la cantidad, pues sí que parece que ayuda de alguna manera las proteínas a mejorar la disminución de la grasa corporal, pero en este caso no parece que tuviese un efecto beneficioso más allá de lo que habíamos pensado sobre la masa magra. Si bien hay una nota que dice no se incluyeron suficientes estudios nutricionales para incorporarlos en este metaanálisis. Por tanto, me os he dicho que hay que cogerlo con mucho cuidado, porque realmente si vamos a ver, aquí solamente hay 2 estudios y aquí 1. Son 3 estudios. Sacar conclusiones de 3 estudios y hacer un metaanálisis es cuando menos bastante arriesgado. Este otro metaanálisis con 3 estudios, fíjense, publicado en este mismo año, en el 2023, para demostrar que no son tantos los estudios disponibles. Aquí la N, en este metaanálisis, que agrupan a 257 personas de 80 años con este índice de masa corporal entre 21 y 26, no precisamente obesidad, se administraron de 20 a 22 gramos de proteína sérica, leucina hasta unos 4 gramos, con vitamina D o sin ejercicio, pues sí, también se pudo observar, son nada,
muy poquitos estudios, 3, como he dicho, que hay un incremento de la masa muscular esquelética pendicular, un aumento de la fuerza de prensión de la mano, pero no, por ejemplo, tiene 80 años el grupo, no, por ejemplo, de todos los 4 elementos que constituyen esta prueba, que incluye velocidad de la marcha, que incluye fuerza y que incluye el levantamiento de la silla. Por tanto, creo que es importante, creo que la dieta parece aportar no solamente la cantidad de proteínas sin pasarnos, sino sobre todo si esa proteína es rica en leucina, parece que puede mejorar a preservar la masa magra y de alguna manera la fuerza muscular. Pero sobre todo creo que el ejercicio es la herramienta más poderosa para contrarrestar la sarcopenia, especialmente estos ejercicios de resistencia, sin necesidad de tener que ir a ningún gimnasio en particular, porque además va a mejorar la condición física muscular, pero también la ósea, y sobre todo porque tiene una acción antiinflamatoria que habíamos hablado y antiapoptótica muy importante. Estas recomendaciones generales, yo creo que todos la conocen para el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia, que se recomienda que sean 3 veces a la semana, no hace falta mucho más, pueden ser ejercicios activos, pasivos, con banda elástica, incluso hay estudios con electroestimulación. De alguna manera podemos observar que la edad, la inactividad, no solamente va a producir esta disminución de la masa libre de grasa y la adiposidad, sino una disminución de la sensibilidad a la insulina, con incremento de algunas adipoquinas y de algunas citoquinas musculares, como es la miostatina, que tienen un efecto negativo sobre, el desarrollo muscular, y que el ejercicio va a ayudar a contrarrestar de alguna manera toda esta situación y, por lo tanto, favorecer la masa muscular y la densidad. Fíjense estos ejercicios tan sencillos como hacer algunas flexiones, subir algún escalón, mancuernas, que se pueden realizar en casa, zancadas, etc. Hay cantidad de ilustraciones en internet o en libros o apps como Vivifray, por ejemplo, que nos pueden ayudar a que 15-20 minutos, 3 veces a la semana de ejercicios de resistencia, con mancuernas, también con bandas elásticas, son muy útiles para mantener el tono muscular o ayudar a ganar de alguna manera esta masa muscular. Por último, quería enseñar este artículo de New England que se centró en personas con cierta sarcopenia en mayores de 65 años con obesidad, en el cual, además de tener una dieta asignada de reducción de calorías y 1 gramo de proteínas por kilo al día, quiere decir que no hay que ser exagerados en aportar mucha cantidad de proteínas, pero se le propuso realizar ejercicio bien aeróbico, bien de resistencia o en combinación. Podemos ver que el cambio de peso es exactamente igual con cualquier tipo de ejercicio, pero en cuanto a la preservación de masa magra, el ejercicio combinado, el de resistencia, cualquiera de los dos, pueden ser muy buenos, igual que la fuerza muscular, pero sobre todo, insisto en la combinación, porque no solamente es el ejercicio de resistencia, sino también el aeróbico, porque fíjense que aquí abajo también en pequeñito el consumo de oxígeno, cuando es ejercicio aeróbico, pues es capaz de incrementarlo el pico de oxígeno máximo, pero no tanto así el de resistencia. Por tanto, ejercicio de combinación. Los mensajes clave para ir terminando es asegurar que la dieta pautada aporta suficiente cantidad y calidad de proteínas para frenar la pérdida de masa muscular esquelética durante la pérdida de peso, que la suplementación proteica con lactosuero y leucina es una forma de asegurar el aporte de proteínas en situaciones de riesgo que comportan disminución de peso, postcirugía bariátrica, fármacos, enfermedades crónicas, y sin duda el mayor efecto beneficioso se alcanza combinando una adecuada ingesta de proteínas junto a un ejercicio mixto, aeróbico y de resistencia. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Desde luego, francamente interesante este inicio de abordaje al tratamiento, hablando de suplementación proteica, y nos lo has puesto muy encaminado para que sigamos profundizando. Hemos hablado de proteínas, hemos hablado de leucina. Siguiente paso, ¿existe un papel del hidroximetilbutirato y de la creatina en obesidad sarcopénica? Violeta, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, gracias María. Agradezco también a Bariatric Line por darnos la posibilidad de este encuentro, de acercarnos también a nuestros colegas de fuera, de España y bueno, y tener este foro de debate. Me encantaría responder a esta pregunta de manera contundente, pero bueno, vamos a navegar un poco por lo que tenemos en la literatura, por lo que hemos podido recopilar de momento y ver qué posibilidades tenemos bueno, viendo esto de una manera optimista, ¿no? Como somos. Vamos a, bueno, esos son mis conflictos de interés. A considerar, para ir al grano ya, porque se ha discutido y mucho, me lo he pasado muy bien con vuestras presentaciones, o sea que directamente vamos a considerar que, bueno, la suplementación con esos aminoácidos esenciales sabemos que se postula como un enfoque nutricional apropiado y que de hecho tenemos datos in vitro donde se apoya el uso del HMB, del hidroxibetametilbutirato, en el aumento de la miogénesis, en la reducción de la apoptosis muscular, también en ese recambio del síntesis proteica del músculo, ¿no? El fractional synthesis rate que se llama, y también sobre el desgaste muscular. Estos son datos in vitro que parecen indicar ese papel efectivo del HMB suplementado en la dieta, y bueno, y asociarlo con ese aumento de la masa muscular exoesquelética y la fuerza, pero están sobre todo vistos en este caso in vitro y otros que veremos más adelante en personas mayores, tal vez, pero sobre todo en deportistas de competición. Esos artículos no los vamos a revisar porque, bueno, se van muy fuera de nuestra población, y sabemos que su efecto, como decíamos, en la población del adulto mayor se potencian cuando se combinan con actividad física. Como decíamos, el HMB en el papel del manejo de la obesidad sarcopénica siendo a día de hoy objeto de debate. Y aquí están los vínculos hipotéticos entre nutrición y sarcopenia, muchos de los cuales ya comentó Miguel Ángel. Obviamente la masa muscular va cambiando con la edad, cambia y de manera que, bueno, se ejercen esas interacciones con nutrientes de la alimentación, sobre todo, como decíamos, el HMB, pero también aceites esenciales, la proteína ingesta neta o la suplementación de aminoácidos, pero que sabemos que así todo, a pesar de que puede existir esa resistencia anabólica que también tenemos que considerar, bueno, mezclaríamos el poder antiinflamatorio de esos nutrientes y antioxidantes que podrían de alguna manera interferir, ¿no?, en esa pérdida de tejido magro, de tejido muscular que vemos, que observamos a lo largo de los años. Para considerar el HMB tenemos que conocer un poquito el metabolismo de la leucina. Miguel Ángel mostró esta cascada de metabolización de la leucina, donde vemos que ahí aparece el HMB, es el metabólito que va bueno, en línea con la degradación o con la metabolización de la leucina, pero quería resaltar que el 80% de la leucina que consumimos se utiliza para la síntesis proteica y que hay una porción muy pequeña, un 5%, que se utiliza para convertirse en ese HMB con sus posibles consecuencias favorables, ¿no?, en la síntesis de proteína. La vía es la que comentamos antes, ¿no? Actúa directamente en la diana de la rapamicina en mamíferos, que es el emetor, ¿no? De alguna manera regula diversas proteínas citoplasmáticas que tienen también actividad en la síntesis de proteína y también, bueno, de manera paralela puede tener efectos negativos como interferir en la señalización de la insulina. En concreto, el HMB, el hidroximetilbutirato, se genera de forma natural. Para conocer un poquito más del compuesto, decimos que se participa en el mantenimiento de esa estructura, función y crecimiento celular. En el 96
recién Nissel y colaboradores publicaron este primer artículo sobre la suplementación de HMB en humanos, y lo que pudieron ver en adultos jóvenes sanos es que el entrenamiento de resistencia de 3 veces a la semana con una dosis de suplementación de 3 gramos de HMB al día incrementaba la fuerza y la masa muscular, que la midieron como masa libre de grasa. Más adelante se fueron llevando a cabo otros estudios, como este metaanálisis que vemos aquí, una revisión sistemática también, que pudo observar el HMB y su impacto con el músculo esquelético, pero también con la función física, ¿no? Nos interesa la funcionalidad, es el objetivo del tratamiento, ¿no? Tener a nuestros pacientes que funcionen más allá del peso. Y por eso, como decía, llevaron a cabo este estudio donde recopilaron unos 9 estudios randomizados controlados, bastante diversos entre sí, y esto ocurre, o sea, la duración de la intensidad de la actividad física suele ser muy variable, puede ir desde 12 semanas a 12 meses, no es el caso de este metaanálisis, sino de otro, pero quiero decir que eso es común en estos metaanálisis, ver que son muy diferentes, y por eso, y por otros motivos, vieron que los suplementos que contenían HMB, si bien aumentaron esa masa muscular y la fuerza, estaban dentro de esa gran variabilidad clínica, y ese aumento no fue significativo, probablemente también relacionado al que el tamaño de la muestra fue pequeño. Eso con respecto a los cambios en masa muscular, pero cuando tenían como resultado la fuerza, en ese caso sí que se observó una mejoría estadísticamente significativa del 31% de la fuerza muscular a favor del grupo que estaba suplementado con HMB con respecto al grupo control. O sea que en adultos jóvenes, activos, el HMB parecería tener un efecto potenciador. Otros estudios miraron, como decíamos, el papel tan importante del HMB sobre la fuerza y la funcionalidad en toda esta batería de pruebas que hacemos para valorar esto, como por ejemplo el levántate y anda, o las 5 repeticiones de sit and stand que comentaba antes María, o la extensión de la rodilla, el hip adductor, bueno, varios de estos test cortos, accesibles, que podemos llevar a cabo en la consulta. Aquí se llevó a cabo una muestra de 149, bueno, 156, pero luego se disminuyó el número de la muestra a 149 mujeres, en este caso, como veis, adultas. En este caso sí que había un periodo de intervención con el HMB de 12 semanas, y luego teníamos otras 12 semanas para llegar a las 24 de lo que podríamos decir el carryover effect, o el efecto de esa suplementación, ¿no? Y como podemos ver, bueno, el grupo de ejercicio y HMB, que está en sólido y en redondito, bueno, fue el que mejor resultados obtuvo en todas estas test de funcionalidad. Este estudio es un estudio randomizado, doble ciego, donde había el placebo, ¿no? que permitía llevar a cabo estas comparaciones, un estudio bien diseñado, y tuvimos estos resultados donde mostraban eficacia en este tipo de población. Pero también me pareció interesante compartir que el efecto del HMB viene porque sabemos que es un agente anabólico que, si bien es eficaz también en poblaciones de edad avanzadas con enfermedades asociadas, ¿no? En esta, o parece ser eficaz, en esta revisión observaron que la concentración se mantiene durante más tiempo en comparación con la leucina, y eso, bueno, es bueno, puesto que estaría más disponible, ¿no? en el fractional synthesis rate del que hablamos. La suplementación con HMB dio lugar a resultados favorables sobre la masa muscular y la funcionalidad cuando lo relacionamos con sus propiedades anabólicas, y sobre todo las anticatabólicas
catabólicas. Y como decíamos, se mantiene un nivel más elevado en sangre durante más tiempo. Lo que decíamos, necesitamos el suplemento porque si no tendríamos que tomar una cantidad muy elevada de leucina en la dieta para poder tener el beneficio de estas sustancias a las dosis en que los estudios muestran. También decir que ya después de la cirugía bariátrica, como mostró Miguel Ángel, pues es difícil que se mantenga esa ingesta elevada de alimentos proteicos y por lo tanto con una mayor concentración en leucina. Y bueno, de aquí la recomendación histórica de dar esa suplementación de proteína específica en este grupo poblacional, si bien no tan a largo plazo, durante los primeros periodos tras la cirugía, que de hecho es un periodo muy importante porque tal vez resulta que debemos actuar sobre todo en la fase de pérdida de peso, en ese primer año, en esos primeros meses donde sabemos que es importante no perder peso, pero sí retener ese músculo, ese tejido libre de grasa que, como comentaba Miguel Ángel, se pierde sobre todo después de la cirugía bariátrica durante los primeros meses. Otro metaanálisis que os muestro, un poco más reciente, mostró el efecto del HMB también sobre la fuerza muscular en la población anciana o el adulto mayor, nos gusta decir a medida que nos acercamos a esa edad. En este metaanálisis también de unos pocos estudios, 9 o por ahí, se pudo observar el efecto del HMB, cómo favorecía la intervención sobre la fuerza muscular de las extremidades superiores. Como decíamos, es un tratamiento heterogéneo. Los que se comparan, todo y que se eliminaron los factores confusores más importantes, de hecho eliminaron este estudio porque era el que de todos tenía más probabilidad de factores de efectos confusor, y aún así se mantenía el efecto beneficioso del HMB en este tipo de población. Pero se quiere saber, se quiere conocer sobre cuál es el papel, el rol del HMB en el tratamiento de la obesidad sarcopénica. Hay muy poquito hecho y generalmente por otro motivo, no por saber la funcionalidad, sino, por ejemplo, como más bien para prevenir la pérdida de masa muscular por su posible efecto con el impacto que tenga en el gasto energético en reposo, para el supuesto mantenimiento del peso corporal. Luego sabemos que eso no es esa fórmula tan así, entonces no se está estequiometría de calorías in, calorías out, eso ya ha quedado muy lejos de la realidad, sabemos que no es así, pero en este momento, en el año 2000, pues aún no lo teníamos tan claro y por lo tanto íbamos buscando, ¿no?, ese beneficio, conocer, esclarecer ese factor. Bueno, en este caso quisieron medir si la suplementación con HMB se había relacionado con la pérdida de peso a través de su participación en el metabolismo de los lípidos también y la oxidación de los ácidos grasos, porque es otro de los atributos que se les daba o que se había sugerido al HMB. Y lo que pudieron ver es que en el grupo de personas tratadas con HMB, pues habían tenido mejor resultado en la fuerza y sobre todo en la presa, ¿sí? en el banco de pesas a elevar. También hubieron tendencia a significación con algunos otros parámetros de fuerza, pero sí que parecía que el HMB tenía una relación en la fuerza de esta población estudiada. También otros estudios, también en la línea, como decíamos, del efecto del HMB en la adiposidad abdominal, estudiaron el efecto del entrenamiento de fuerza y HMB, no solo el HMB, con la intervención de 12 semanas, como decíamos, tanto HMB como entrenamiento de fuerza. En este caso se evaluaron 48 hombres también en edad de entre 66 y 78 años, adulto mayor nuevamente, y lo que vieron es que el grupo, nuevamente, como los primeros estudios que os enseñaba, de actividad física de resistencia y de
fuerza y HMB, bueno, pues eran los que mejores resultados mostraron en cuanto al cambio de esa adiposidad abdominal. Se hicieron una única aproximación a evaluar el efecto del HMB, glutamina y arginina en el, como decíamos antes, en el gasto energético en reposo, en personas que se habían intervenido de cirugía bariátrica. En este caso, como decíamos, querían valorar el componente de tejido muscular por su relación con el gasto energético en reposo. No fue directamente tema de funcionalidad, pero lo que vieron es que en esta muestra de 30 pacientes que se operaron de bypass gástrico, bueno, no hubieron diferencias significativas en dos grupos, uno de ellos tratados con HMB, la glutamina y la arginina, bueno, el otro grupo donde no tomaban el HMB, ningún suplemento, ninguno. En ese caso hicieron el estudio de composición corporal por DEXA y calorimetría indirecta para valorar el gasto energético en el reposo, muy a corto plazo después de la cirugía, a las 2 y a las 8 semanas, y no encontraron diferencias en ese momento y con esa intervención. Con respecto a la creatina, bueno, la creatina es un compuesto natural que está formado por estos 3 aminoácidos que vemos aquí, la glicina, la metionina y la arginina. Sabemos que se encuentra de forma natural en las carnes rojas, esta sería una primera vía de ingesta. Luego la creatina pues se sintetiza en el hígado o va a través de los aminoácidos que comentábamos, de la arginina, la glicina y la metionina, a sintetizarse en el hígado, y a partir de ahí pasará a la circulación y será utilizada por el músculo para generar esa energía, ¿no?, que va además permitir la síntesis de actina y miosina. Ese recambio proteico. Aproximadamente sabemos que la mayor parte de creatina se encuentra en el músculo genético y la vida, en el músculo esquelético, y la vida media de la creatina es, bueno, de unos 40 días, que sabemos que luego se excreta en forma de creatinina vía renal. La molécula es una molécula pequeña que participa en la producción de energía para los músculos, como decíamos antes. Esa fosfocreatina ayuda precisamente a la resíntesis de ese ATP y por eso la mejora en el rendimiento del ejercicio y la masa muscular es energía, ¿sí? Aquí tenemos un estudio que muestra los cambios que se llevaron a cabo en la masa grasa después de la suplementación de creatinina en adulto mayor. Este es un metaanálisis bueno, que se tenía como criterio de inclusión, al menos establecieron que sean, por supuesto, estudios randomizados y controlados, donde los participantes tengan una suplementación de creatina de al menos mayor o igual de 2 gramos al día, o bien con placebo, pero que todos tenían que tener entrenamiento de resistencia. En este caso, la edad media de los artículos que fueron seleccionados era de mayor a 50 años, y también se tendría que haber determinado la composición corporal, la masa grasa, el porcentaje de grasa corporal, o los cambios en la masa corporal a lo largo de todo el tiempo. Bueno, como vemos, se estudiaron o se analizó el porcentaje de grasa total, los kilos absolutos de masa grasa, o el peso corporal, el body mass. Y lo que vemos es que el porcentaje de grasa corporal fue menor, o sea, fue mayor la pérdida en las personas que habían sido intervenidas, o sea, que estaban en el grupo intervención con ese suplemento de más de 2 gramos de creatina. O sea, creatina con entrenamiento de resistencia permitió observar una mayor reducción de ese porcentaje de grasa corporal respecto al placebo, y también con resistencia. O sea, que en este caso parecería que la creatinina sí que tuvo que la creatina dio un efecto favorecedor de esa eliminación de masa grasa. Sabemos también que, bueno, actualmente hay se comenta sobre la posible
el posible uso de esa suplementación de creatinina en el adulto mayor, un poquito siguiendo la línea de cambio en el tejido graso. Hay algún otro estudio que muestra otro metaanálisis aquí, en este caso recopilación de 8 estudios que tenían un efecto combinado de creatinina y actividad física, de resistencia, y bueno, de esos 8 estudios, 3 observaron mejores resultados de la suplementación de creatinina versus placebo para el porcentaje de cambio del cuello femoral, en este caso hablando de la densidad mineral ósea del cuello, que es otro, del cuello femoral, que es otro de los factores los que se ha relacionado a la creatinina. Claro, ven futuros órganos, futuros dianas de intervención. Tenemos por un lado el tejido adiposo, tenemos por otro lado la densidad mineral ósea, y al final estamos considerando todos aquellos factores que son necesarios controlar cuando tenemos la persona, ya sea de adulto mayor o las personas con obesidad que tienen obesidad sarcopénica, que van a permitir que tengan una mejor vida, una mejor funcionalidad. Y bueno, lo que demostraron estos estudios, y en especial esta revisión que os presento, que es del 2021, es que la creatina, especialmente cuando se combina con resistencia, con fuerza, con entrenamiento, tiene algunos efectos favorables sobre el envejecimiento muscular, óseo, la adiposidad, la masa muscular y la fortaleza, y también el rendimiento físico, pero todo esto fue demostrado sobre todo en poblaciones sanas, y eso es un punto importante a tener en cuenta. Por otro lado, quise traeros esta otra revisión sistemática que valoró el efecto de combinar la creatina con HMB, que es uno de los suplementos que tenemos actualmente disponible, y el efecto sobre la composición corporal, la condición física y también ciertos marcadores de daño muscular, ¿no? Y esta revisión sistemática también parecía indicar que esa combinación de 3 a 10 gramos al día de creatinina con 3 gramos de HMB durante periodos de tiempo cortos, de 1 a 6 semanas, podría producir mejoras en el rendimiento anaeróbico y de fuerza. También os resumo, porque había bastantes tablas que difícil de comprender, pero es disponible en este Nutrients del 2019, que la suplementación conjunta durante esas 4 semanas podía producir mejoras en la composición corporal, sobre todo cuando se administran por separado, pero bueno, no se observaron resultados significativos en los marcadores de ese daño muscular, que era uno de los objetivos que tenía esta revisión sistemática, inducido por el ejercicio y el estado hormonal, ¿no? Cuando se combinaban ambos suplementos, HMB con creatina. Y simplemente para ilustrar, ¿no?, la amplitud de focos sobre los que tenemos que actuar, sobre los que podemos actuar, sobre las posibles estrategias terapéuticas cuando hablamos de sarcopenia, ¿no? Aquí tenemos un amplio abanico. Obviamente sabemos que no todo será para todas las personas, tenemos que intentar bueno, valorar en cada caso concreto de qué diana de estas podemos tirar, podemos optimizar, ¿no? Tenemos, por supuesto, la actividad física, una alimentación saludable y el tema de suplementación y tratamientos farmacológicos. Aquí he adaptado de esta gráfica de Rodríguez el tema de la suplementación, cómo agregaríamos toda esta batería de componentes nutricionales que se han visto potencialmente beneficiosos a la hora de atacar algunas de estas dianas terapéuticas para prevenir o reducir los daños generados por la sarcopenia. Querría hacer unas consideraciones para pasar luego a la diapositiva de conclusiones. Hemos de considerar que las dosis recomendadas de HMB son de 3 gramos al día. Como dijimos al inicio, la suplementación la justifica en que necesitaríamos consumir mucha leucina para conseguir esa cantidad de HMB. Decir que hasta la fecha los resultados con los ensayos clínicos sobre los efectos del HMB, sobre esta masa muscular y el rendimiento físico,
bueno, son alentadores y enfatizan el papel del HMB en la prevención y el tratamiento de la sarcopenia. Es cierto que cuando miras en detalle características de los estudios es más cuestionable el papel del HMB en relación al tejido adiposo, a esa reducción de la masa grasa y bueno, eso quedaría aún por descubrir todo y que el HMB se puede utilizar como un eficiente estimulador, ¿no? Al estar libre de nitrógeno, del metabolismo proteico y energético del músculo esquelético. Y también del tejido adiposo, ¿no? Y eso nos da esa alternativa viable, ¿no? Alternativa a la leucina, podríamos decir, en el tratamiento de la obesidad sarcopénica en el adulto mayor. Decir, pues como conclusiones, que el impacto de la suplementación con HMB en la masa muscular y la fuerza no ha sido positivo en todos los estudios. Los resultados sí son, bueno, prometedores, podemos decir que los miramos con una visión de una manera optimista. La creatina puede aumentar la masa y la fuerza muscular y contribuir a la grasa corporal con ejercicio de resistencia, pero eso en una población que no es la que estamos tratando ahora. Bueno, de extrapolar ese tipo de estudios a nuestra población, esta podría ser una estrategia para manejar la obesidad. La administración conjunta de HMB y creatina puede producir mejoras en la composición corporal, tampoco se observó en nuestra población de referencia, pero sí en otras poblaciones que nos hacen también tener esa mirada optimista. Como decíamos, no he encontrado evidencia potente de ninguno de los compuestos en la persona que se ha intervenido con cirugía bariátrica ni tampoco en obesidad sarcopénica, ¿no? Y por eso es necesario estudios que me consta que se están llevando a cabo, bien diseñados para evidenciar la eficacia de estos componentes que ahora pues nos permiten tener esa ventaja terapéutica, o pensamos que la pueden tener para minimizar el impacto de la sarcopenia en las personas que han sido intervenidas en cirugía bariátrica o que viven con obesidad sarcopénica. Y con esto es todo, gracias, y estoy aquí dispuesta a tener un rato de discusión, espero. Seguro que sí, Violeta. Muchas gracias, excelente presentación de los dos y creo que hemos abierto muchos campos y muchas cosas sobre las que podemos disertar ahora y con la ayuda de nuestros participantes, así que vamos a ver si organizamos un poco las preguntas. En primer lugar, sí que me gustaría preguntarle a Miguel, uno de los eternos debates en nutrición siempre es cómo calculamos las cosas, con qué tipo de peso. Esto es especialmente importante en la gente con obesidad, si peso real, peso ideal, peso ajustado. Y yo creo que mucho más si consideramos la obesidad sarcopénica, porque lo que consideramos metabólicamente activo es la masa muscular. Y por tanto, ¿cómo hacemos la recomendación de cuántos gramos de proteínas por kilo en función de qué peso y cómo si esto es modificable en las personas con obesidad sarcopénica? Bueno, eso me han lanzado un reto importante. Claro, normalmente siempre cuando hablamos de gramos por kilo de peso es muy fácil cuando vemos los pacientes con desnutrición, porque suele ser o bien por el peso real o si están muy delgaditos, imagina una anorexia, pues lo ajustas al peso, entre comillas, ideal. Vamos a no definir ahora lo que es el peso ideal. En el caso de la obesidad es cierto que hay un exceso de grasa, pero también tienen un exceso de masa magra per se, antes de que tengan, digamos, disminución de la masa magra. Y por lo tanto, yo creo que si una persona pesa, pues imagínate, 130 kilos, no le podemos dar 130 gramos de proteínas a 1 gramo por kilo de peso. Yo creo que lo razonable podría ser una de las dos aproximaciones, porque no está consensuado. Una, ajustarlo, digamos, a un peso ideal suponiendo un IMC de 25, o bien realizando un peso ajustado, que sería ese cálculo que se realiza de que representa la masa magra un 25% y que por lo tanto podría ser algo más real. Pero ya digo que no hay consenso y por lo tanto me parece que también es razonable pensar el número de proteínas que vamos a dar al día, ¿no? Creo que puede ser razonable, pongamos una barrera de 100 gramos diarios, que además muchos de nosotros seguro que lo consumes,
cuando a veces decimos, oye, carne al mediodía, pescado por la noche, más lácteos y tal, es muy fácil pasarnos de los 100 gramos al día. Eso estando sano, luego estando enfermo que puedes necesitar más. Si tienes un buen metabolismo, puede ser razonable, pongamos como máximo en una persona obesa 120 gramos si la dieta es hipocalórica. No te he contestado del todo, pero bueno, ya a ver si en este consenso los que estáis, no solamente en la definición, también en el tratamiento podéis aportar alguna idea. También ahí Violeta, también se está trabajando, no sé. Violeta, tú que te has dedicado mucho al tema de las proteínas durante tantos y tantos años, ¿qué te parece? Sí. Bueno, no, estoy contigo, ¿eh? La verdad es que me iba riendo porque con María íbamos diciendo, no comemos carne en comida y cena. Yo ahora tampoco. Yo creo que bueno, No es nada nosotros, fácil lo de llegar a, no, dices 100, 120 gramos, no es nada fácil, ¿no? ahora, yo creo que antes sí, te digo que creo que antes sí. Y yo que tenía una tenacidad, sobre todo porque, como decías tú, Miguel Ángel, hace décadas de ese, bueno, una década al menos de esos estudios que fueron parte de mi tesis doctoral, ¿no? Esos 7 estudios. Y de hecho, calculé con mucha tenacidad y devoción, pensándome que lo hacía bien la ingesta de estos pacientes, ¿no? De mis pacientes. Y realmente veía que sí que llegabas a ciento y pico, 110, 120, 100, 130, 90. Eso era el consumo antes de la cirugía bariátrica y luego cae en picado y yo creo que no remonta, salvo algunas personas, ¿no? Algunos casos concretos. Y ahora con De las todas, tendencias, con lo que sabemos. fíjate, de todas Teniendo en cuenta maneras, lo que nos ha perdona, contado Miguel, sí, Mm, lo que nos has es que contado que hay la mitad de los retorno. pacientes tras cirugía ujú. Nos has contado que la mitad de los pacientes tras cirugía bariátrica no llegan a 60 gramos, o sea que estamos muy lejos. Y también eso, relacionándolo con la tesis de Violeta, ¿creéis que eso, si pudiéramos intensificar más el tratamiento dietético y tener dietistas más dedicadas al seguimiento de esos pacientes, eso se podría mejorar? Y si pudiéramos mejorarlo, ¿eso repercutiría en una menor pérdida de masa magra? Yo, a ver, quiero conocer qué dice Miguel Ángel primero. Si Eh, pensaba bueno, yo opinar lo primero o voy que voy directo. a decir, lo primero que voy a decir es, sorprendentemente, incluso en sujetos que están consumiendo por debajo de 60 gramos, a lo mejor si le miramos la función muscular no la tienen deteriorada, seguramente porque son jóvenes o pueden hacer más ejercicio. Por eso yo creo que muchas veces, más que conocer la cantidad de músculo, lo interesante es conocer la calidad. No es lo mismo tener un músculo con miostatosis, con infiltración grasa, igual que el hígado, ¿no? Si tiene grasa o no. Y por lo tanto, yo creo que si le valoramos la función, igual nos llevamos una sorpresa de aquellos que están por debajo de 60 gramos o aparentemente por debajo de 60, igual no tienen una función tan deteriorada como podríamos pensar. Eso nos hace, de alguna manera, replantearnos que igual la cuota proteica, que siempre había dicho la OMS, de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso, está dentro de lo razonable, que igual en condiciones normales de no enfermedad puede ser suficiente. La segunda parte iba si los pacientes, las personas cuando hacen pérdida de peso tras cirugía bariátrica, debíamos reforzar el aporte proteico. Yo creo que sí, o por lo menos no reforzar, asegurarnos de que llega a una cuota proteica, que yo he comentado, esos 20-30 gramos por cada ingesta. Sería como adecuado, no vamos a llegar a los 100 gramos, pero sí entre 60 y 90. Y para eso hace falta que si no lo consiguen con la alimentación, porque tienen mucho rechazo a las proteínas, también porque tienen disgeusia, les cuesta más tolerarlas, para tragarlas, etcétera, etcétera, sobre todo el primer año, tener estas recomendaciones de suplementación proteica en forma de batidos o de smoothies bariátricos, como he llevado en alguna ocasión, a base de módulos de proteínas, ¿por qué no? Ricos en leucina, ¿sabes? Desde luego pues, sí que pueden contribuir a llegar a esa cuota proteica, pero también con ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza que es que somos muy perezosos para hacerlo. Mira que los ejercicios en mi casa son fáciles, pero ¿no? les cuesta mucho. Violeta, Yo creo,
Gracias, gracias. No, muy bien. A ver, vamos en línea, pero quería decir sobre todo, vamos en línea, quería decir, María, todo lo que sea, ok, la dietista, quien sea, pero todo lo que sea, ayudarlo a que descubra sus habilidades para mejorar en algún área de la que tenga que mejorar, es bienvenido, ¿no? Igual necesitan, como decía Miguel Ángel, en este caso, pues focalizando en la actividad física se motiva para cambiar su alimentación y entonces ahí pues un dietista le puede ser útil a la hora de encontrar la manera, pero igual otras estrategias, ¿no? Como la medicina culinaria, para médicos también, que sabéis que estoy trabajando en eso también, es otra manera de comunicarnos con las personas libre de estigma, ¿no? Que nos pone a iguales o de una manera equitativa, voy a decir, mejor que iguales, porque ellos son expertos en sus experiencias y nosotros somos expertos en la materia, pero sí que nos permite acercarnos, ¿no? Debemos tener estas habilidades o saber nosotros tener la habilidad de descubrir qué habilidad le faltan a nuestros pacientes para que puedan elegir por ellos mismos con autoeficacia, que es la variable que predice el cambio, ¿no? Y yo tenía una pregunta para María, del tema de diagnóstico, ¿no? Primero me preocupa, por lo menos que las distintas valoraciones, por ejemplo, por DEXA o por VIA, o sea, por bioimpedancia, realmente muestran porcentajes de masa magra y masa grasa que pueden ser distintos, o por lo menos lo que sería la masa apendicular, ¿no? Quiere decir, y por lo tanto, los diagnósticos de sarcopenia pueden ser diferentes según el método de diagnóstico. Y eso, bueno, ya has puesto algunos datos, pero fíjate, por ejemplo, en la dinamometría. Los datos vienen referenciados a sarcopenia a lo mejor de personas mayores, pero no de personas con obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes encontrar una persona que dice que está cansada, que no tiene fuerza, le haces una dinamometría y te sale normal. Tú dices, oye, pues sale normal, claro, normal, pero ¿respecto a qué? Lo que digo respecto a qué, a lo mejor antes de operarse, porque siempre hablamos de los bariátricos, igual tenía 50. Si luego tiene 30, claro, a él le ha bajado 20 puntos. A ti la dinamometría es normal con el diagnóstico de sarcopenia, pero es importante tener un punto de referencia del que hemos partido. Y en ese sentido, ya para terminar, también está muy de moda, además de tener la bioimpedancia, ahora todo el mundo quiere hacer ecografía muscular. Y en eso todavía, pues sí, tenemos dimensiones del músculo, pero está todavía por definir y por realizar puntos de cortes. Y entonces yo creo que de ahí a dar un paso a que alguien pueda definir que porque tenga unas dimensiones mayores o menores del músculo ya tenga sarcopenia puede ser realmente peligroso, ¿no? A ver qué opinas. Bueno, ese es uno de los muchísimos puntos de debate del grupo Sogli. Yo creo que una de las cosas que sí que está clara es que lo importante es la función, no la masa. O sea, el primer paso es la función, que de qué te sirve tener músculo muy grande si no te vale para nada. Y a ese respecto, yo creo que lo primero que hay que definir bien es la función. Y como bien has dicho, pues todo es relativo, depende. El valor absoluto a veces no nos da mucha información. Lo primero, hay que relacionarlo con la edad del paciente y a mí me parece profundamente injusto valorar cosas utilizando los puntos de corte de los geriatras, porque, vale, que para el mundo de la sarcopenia en geriatría estará muy bien, pero nuestros pacientes no son geriátricos en general. Lo serán, pero nuestros pacientes bariátricos ahora mismo son pacientes jóvenes y les estamos pidiendo que tengan la fuerza de alguien de 75 años. Entonces, bueno, pues eso realmente no es... con lo cual, yo sí que soy mucho más partidaria de utilizar puntos de corte en relación con la edad y no eso. Un poco ocurre con la masa ósea. Para definir osteoporosis utilizamos los puntos de corte de gente de 30 años del pico máximo de masa ósea, que son las T-scores, y los picos, los puntos de la misma edad, que son los Z-scores. Pues yo creo que algo también similar deberíamos hacer con la función y con la masa muscular. Y que para definir a lo mejor algunas cosas nos puede valer respecto a lo máximo, pero para la mayor parte de las cosas creo que tenemos que definirlo al grupo de edad del paciente, al grupo de edad y sexo. Y no lo estamos haciendo con las -2 desviaciones estándar respecto a la población geriátrica.
Y lo segundo con lo que hay que referenciarlo es con la cantidad de músculo. Aunque he dicho que lo importante es la función, no es lo mismo la función en relación con la cantidad de músculo que uno tiene. Porque si tienes mucha más cantidad de músculo hay que pedirte mucha más función en valor absoluto. Entonces tendríamos que tener parámetros relativos. Y ese ya os digo que fue uno de los puntos estrellas de las discusiones del año pasado. No llegamos a ningún acuerdo, ha vuelto a ser este año y ahora por lo menos gente que era como muy escéptica con esto ya ve un poco que sí, que hay que empezar a relacionar la fuerza con la masa de alguna manera haciendo parámetros relativos. Y yo creo que en esa línea sí que se va a seguir trabajando. Luego ya si nos vamos a la segunda parte, a la masa muscular, pues bueno, como has dicho, ahora todos hacemos ecografía, escáner, DEXA, todo. Y es que tenemos que generar todavía mucha evidencia para decidir con qué nos quedamos y probablemente no nos vamos a quedar con la misma técnica de medida de composición muscular para las mismas situaciones. Probablemente la obesidad sarcopénica no es la misma situación que la desnutrición o que la sarcopenia en personas mayores y a lo mejor las técnicas de medida van a ser distintas. No tenemos nada clara la ecografía muscular todavía en ninguna situación clínica. No tenemos nada clara los puntos de corte en cantidad y tampoco una cosa importante que nos da la ecografía sí que es calidad muscular, pero esa todavía no la sabemos medir. Pero ya hay programas de inteligencia artificial y mucha gente trabajando en eso, que con la escala de grises de la ecografía vamos a poder hacer medida de la calidad muscular. Y a lo mejor ahí eso también nos va a ayudar en sarcopenia en general y en obesidad sarcopénica. En general, en las dos cosas, en función y en masa muscular, es que hay un amplísimo campo de cosas por definir y ahora mismo estamos dando los primeros pasos. Entonces hay muchas cosas que hablar, sí. Iremos hablando a lo largo de los próximos años, espero. Sí, yo creo que, exacto, yo creo que el cambio, el giro que ha dado estos últimos 5 años con respecto a cómo valoramos la calidad y cualitativamente la ingesta, yo creo que bueno, es grande, es un cambio, un cambio, Oye, otro abordaje. te iba a preguntar sobre ya que has hablado de HMB y creatina. Claro, esto en los gimnasios se vende por botes gigantescos, ¿no? Igual que las proteínas y tal. Que van como un paso adelante, ¿no? Porque, claro, que también se pinchan otras cosas, ¿no? Pero, ¿tú crees que en nuestros pacientes bariátricos, que son los que más propensos pueden ser para perder masa muscular, alguien se animaría así a lo bruto, preventivamente, decir, bueno, va a perder masa muscular, yo le voy a dar HMB y creatina? ¿O tú como nutricionistas prefieres arrinconarte más con las proteínas y con el ejercicio, o sea, a lo clásico? Yo creo que el tema gimnasio lo ven lejos esos productos de ellos. La verdad es que alguno, con nuestra experiencia que visitamos mucho y hacemos mucho seguimiento, tengo la impresión, la percepción de que no se sienten atraídos por este mundo tan vasto de suplementación, pero algo dirigido en una dosis concreta, con buena educación de cuándo utilizarlo y por qué, eso los veo abiertos a aceptar ese tipo de suplementación. La dieta y la actividad física sí, para quien quiera, pero está el que no quiere. No me digas porque no lo voy a hacer. Y eso es otra cosa que debemos de aprender a aceptar, ¿no? Entonces, cuando no quieran, bueno, pues al menos valorar el tema de lo mínimo y suplementación, ¿no? El problema con la suplementación es que lo has contado muy mal, muy bien durante la charla, que todas las evidencias que tenemos de leucina, HMB, creatina, están en el mundo training, no en el mundo obesidad. Y si tenemos clarísimo que las recomendaciones de proteínas en grueso, que lo tenemos un poco más estudiado, cuando alguien está enfermo no son las mismas que en situación normal, tampoco son las mismas para el que hace ejercicio de competición y tampoco son las mismas en obesidad sarcopénica, pues ¿qué hacemos con todo esto, con la leucina, con el HMB, con la creatina? Tenemos que modificar la cantidad que recomendamos. Has estado hablando de 3 gramos de HMB, 3 gramos de creatina, pero esto sería lo mismo, ya sé que no hay evidencia, pero así No hay, reflexionando sí. como dietista, ¿tú crees que...? Yo pienso que sí. Bueno, si quieres terminar, pero yo creo que sé No, por dónde vas. sí, sí, sí.
Sí, sería lo mismo. Bueno, yo creo que, tenemos que considerar la situación en la que estamos suplementando. Cuando los suplementos en esos gramos van bien, cuando suponen, claro, no podremos hacerlo con alimentación, porque tendríamos que consumir mucho para tener eso, una alimentación que no toleran ni les sacia, o sea que es lo mínimo, pero lo más denso desde el punto de vista nutricional, ¿no? En ese caso veo un claro papel de la suplementación, sobre todo al principio, ¿no? Siempre teniendo cuidado en que la suplementación no anule la ingesta de alimentos naturales, porque en algunos protocolos míos incluso veía que el insistir tanto o el intervenir de una manera tan intensiva sobre la suplementación en X dosis que necesitaba para cubrir con mi objetivo del estudio, pues estaba comprometiendo la alimentación natural, ¿no? Porque ya se llenaban con el batido que era súper alto en proteínas y entonces no comían. Total, el balance diario, claro, la adherencia era muy buena, pero es que el balance diario era mala, ¿no? Entonces ahí hemos de encontrar la fórmula de cuándo y cuánto. Y creo que en breve tendremos resultados de intervenciones en nuestro medio de esto que podrán esclarecer un poco el tema. Yo tenía una pregunta, reflexión que hacer. Igual vamos ya terminando porque si no... Mira, vaya por delante que los tres somos muy amantes de la nutrición y confiamos en ella. Pero fijaros que en el mundo de los fármacos, por ejemplo, las estatinas han barrido de casi de la esfera lo que sería la dieta para bajar el colesterol, pues son tan potentes que la gente dice, va, un poquito menos grasa saturada y tal, y ya está. Los fármacos para la tensión, salvo la cantidad de sal, pues se olvida uno con frecuencia de volver a los principios de la dieta. Con los nuevos fármacos para la obesidad que bajan tanto de peso, puede pasar algo parecido, es decir, que da igual que hagas dieta o no, porque como te va a quitar el apetito y vas a comer menos, como que da un poco lo mismo y, es decir, lo estoy frivolizando, porque yo creo que una dieta mediterránea No, pero tiene una ya está pasando, creo, ¿no? pero la pregunta va, María, los fármacos que se están ensayando antiactivina, porque estamos hablando del músculo, sarcopenia, los fármacos contra activina, es decir, que contrarrestan la miostatina, como es el bimagrumab, que ayudan a preservar la masa muscular o incluso incrementarla, que van a abrir, desde luego, va a ser un paradigma de 180 grados en el tratamiento de la sarcopenia, como ya se ha demostrado, pero por ejemplo también en la obesidad sarcopénica, nos va a hacer pasar página de lo que estamos hablando aquí del punto de vista nutricional. Igual tanto consenso y luego ya tenemos bimagrumab y adiós, ya no hace falta medir nada porque vamos a ganar. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que hay que tener mucho cuidado, Pues a lo mejor tanto en el con la futuro, pero inteligencia yo creo artificial que como con no. todos los fármacos nuevos que van a venir y que parece que nos van a solucionar la vida, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora lo que nos está pasando con los fármacos ya nos está pasando, ¿no? Que tenemos el fármaco mágico que hace que pierdas peso, comillas, sin esfuerzo, y eso disminuye lo bueno de la dieta. Yo lo primero que les digo a los pacientes es que no comemos solo para engordar o adelgazar, o sea, que hay otras calidades de la dieta que son importantes para tu salud, o sea, que no solo es eso. Y luego has hablado de la pérdida de masa libre de grasa también con fármacos. Y yo sí que estoy convencida de que la pérdida es menor cuando esos pacientes siguen unas recomendaciones dietéticas adecuadas y de ejercicio también. Entonces, ahí sí que hay un nicho que toda esa pérdida de peso importantísimo, que cada vez es mayor, que vamos a conseguir con los fármacos, tenemos que evitar hacer una legión de obesos sarcopénicos para el futuro. Tenemos que insistir en que sigue siendo importante las recomendaciones dietéticas adecuadas y siguen siendo importantes las recomendaciones de ejercicio. O sea, que yo y de hecho, no creo que eso disminuya el papel de la nutrición, al revés, que no, yo y que a los también. pacientes que hacen bien las recomendaciones dietéticas y además toman el fármaco, les va mejor en general. O sea, que no. Bueno, y lo Veremos dijo qué el pasa en el SELEC, futuro. ¿no? Eso, el SELEC ya Sí, dijo, mejor con con estilo dieta, de vida, ¿no? Mejor, esto es claro. mejor con dieta. Yo creo que cuando las personas y igual nos vamos de tema, o sea que yo también corto, pero cuando las personas
les quita el hambre. Si el problema es el hambre, cuando les quitas el hambre, igual abrís una ventana a preocuparse y ocuparse de su alimentación de una manera más optimista y exacto, ¿no? Si el problema es el hambre, cuando no hay hambre podemos negociar, podemos concienciar, podemos, bueno, hacer movimientos en aras de cuidarse porque quiero, porque elijo comer sano, ¿no? Entonces, yo veo el vaso medio lleno en ese sentido. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que ese mecanismo de acción sobre los receptores cerebrales de la saciedad y el apetito nos abre una ventana para mejorar la calidad de la dieta. Y la intervención, cosas y más también diversas. con mi madrugada. Sobre todo el tema que había yo hablado del tema inflamatorio. Es decir, la mejor antiinflamación está en la dieta, en muchos elementos de nuestra dieta mediterránea, y eso no debemos de olvidarlo. O sea, que por eso he dicho que vaya por delante, que nosotros somos totales profesos de la alimentación y de la nutrición. Sí. Bueno, pues por supuesto, yo creo que para poder poner el broche a todo esto, sí que podemos decir que seguimos apostando por la dieta mediterránea que tiene un patrón antiinflamatorio, con una dieta que tenga una cantidad suficiente de proteínas, y ya veremos qué nos dice la evidencia sobre la suplementación nutricional y sobre qué más cosas hay que hacer, pero bueno, que las bases siguen estando ahí también para la obesidad sarcopénica, ¿no? Así que creo que podemos ir terminando con esto. Solo os pido una última pincelada de vuestras charlas con lo que terminaríamos la webinar. Violeta. Bueno, Violeta, sí. Miguel Ángel, por orden de aparición. Bueno, María, tú también. María, empieza tú. Empiezo yo. Pues yo creo que de mi charla lo más importante es que tenemos que pensar en que existe la obesidad sarcopénica, tanto como para diagnosticarla como para no crearla en nuestros pacientes con tratamientos dietéticos inadecuados o con otras cosas en las que no nos preocupa la masa muscular. Bien, yo creo que una ingesta proteica, pues yo creo que adecuada. Hay que saber contabilizarla y que sea de buena calidad. Bueno, pues no es necesario comerse un chuletón para pensar que así vas a preservar mejor la masa muscular. No se trata de eso, es mejor calidad que cantidad en este caso, ¿no? Bueno, y yo diría que sumado a lo que habéis dicho vosotros dos, tenemos con estos metabolitos una posible oportunidad para optimizar lo que ya estamos haciendo y que aún tenemos que seguir trabajando en la línea para obtener una evidencia sólida de que eso es aplicable a nuestra población. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido una tarde muy interesante. Espero que los de ahí enfrente también hayan disfrutado. Creo que mantenemos más o menos los mismos asistentes desde el principio, o sea que creo que habéis interesado bien a la audiencia. Muchas gracias de nuevo a Bariatric Line por la iniciativa y ha sido un placer. Esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.